Luego de la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, las antiguas provincias que conformaban el Reino de Guatemala vieron la posibilidad de anexarse al naciente Imperio Mexicano que había surgido en el país que ahora conocemos como México. A decir verdad, las discusiones que se suscitaron luego de la independencia en Centroamérica giraban en torno a cuál era el sistema político que se tenían que adherir, cuál era la constitución que se tenía que otorgar. En ese sentido, algunas de las provincias, luego de invitaciones y exhortaciones de parte del emperador mexicano, deciden anexarse a México de manera voluntaria. El caso más ejemplar quizás sea el de Chiapas, que desde agosto de 1821 decide unirse a México, y luego otras provincias como León, Cartago, Comayagua, luego Quetzaltenango, etc., se van uniendo al Imperio Mexicano. México había declarado su independencia primero en febrero de 1821 y la había ratificado con el Acta de Independencia suscrita el 28 de septiembre de ese mismo año. En ese sentido, luego de estas discusiones, se sabía que se tenía que mandar a nombrar a un congreso que estaba especificado así en el acta del 15 de septiembre. Este congreso tenía que celebrarse en marzo de 1822, pero debido a las múltiples disputas que habían entre los pueblos y las provincias, se decidió mejor hacer una consulta, un cabildo abierto que se desarrolló a finales de noviembre de 1821. El resultado de esta consulta o de este cabildo abierto fue que abrumadoramente las provincias, los pueblos habían decidido unirse al Imperio Mexicano. Otros dijeron que mejor dejaban en manos del Congreso, pactado para marzo de 1822, y solo San Salvador y San Vicente decidieron no anexarse al Imperio Mexicano. Esto iba a traer serias consecuencias en todo 1822 y los primeros años de 1823 hasta julio en realidad. En ese sentido, lo destacable de este periodo posterior a la firma del Acta de Independencia es todo este complejo proceso político en el que se vieron envueltas todas las provincias, los pueblos y los ayuntamientos que habían conformado el Reino de Guatemala sobre cuál era el sistema que iban a adoptar. Unos se decantaron por la monarquía constitucional, que había sido declarada en Iguala, en México, y otros, en el caso de los sansalvadoreños, habían optado por más bien un sistema republicano, democrático y popular. También es interesante resaltar todo lo que había estado sucediendo al norte de lo que era el Reino de Guatemala, es decir, en el vecino México. Esta historia de la independencia está conectada con lo que estaba sucediendo en el vecino país de México. El 24 de febrero en Iguala, Agustín de Iturbide suscribió lo que se llama el Plan de Independencia para la América Septentrional, o también conocido como Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías. En este plan se habían dado los primeros resquicios para entablar la independencia de México. Luego, en septiembre de 1821, los insurgentes logran entrar de manera gloriosa a la Ciudad de México con el ejército trigarante a la cabeza, conformado por el ejército realista, los insurgentes, con otros destacados personajes mexicanos como Vicente Guerrero, etc. Entonces habían consumado lo que se conoció como el primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide era un criollo que había sido parte del ejército realista, había declarado la independencia, se había declarado pro-independentista y había establecido en el Plan de Iguala 3 garantías que son muy conocidas por la historiografía y en la historia de México han sido sumamente destacadas. La primera era la religión católica como religión oficial, la segunda era la unión e igualdad entre americanos, asiáticos, africanos, etcétera, una igualdad total y una independencia pero con monarquía constitucional. Esto es a lo que el historiador mexicano Mario Vázquez Olivera le ha denominado como doctrina Iturbide. Esta doctrina Iturbide, es decir, este proyecto imperial, también traía consigo anexar a los territorios del sur de México.
desde Chiapas hasta Costa Rica, que es lo que conformaba en realidad el Reino de Guatemala. Pero este proyecto geoestratégico y geopolítico también traía consigo anexar a otros territorios como las islas de Florida, las islas de Cuba, la parte española de Santo Domingo, las islas de Puerto Rico, etc. Entonces, esta invitación se las hace Agustín de Iturbide a los provincianos del centro de América. Como he dicho anteriormente, algunos deciden anexarse, otros no. El 5 de enero se declara oficialmente por medio del capitán general Gavino Gainza la anexión de las provincias a México, y como ya también he dicho, desde la oposición o la disidencia que va a ser notable de los sansalvadoreños desde ese momento. Con la llamada disidencia de los sansalvadoreños, anexarse al Imperio Mexicano, Centroamérica entró en lo que se ha denominado como la Primera Guerra Intestina en el centro de América post-independencia. Los republicanos de San Salvador decidieron resistir incluso por medio de las armas para no adherirse al Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide, que ya había sido coronado como monarca, como emperador en julio de 1822, decide nombrar una división auxiliar o una división protectora del reino, es decir, una tropa que tenía la misión de resguardar los intereses del Imperio Mexicano y de todas aquellas provincias que habían decidido anexarse a México. San Salvador decide, como digo, resistir incluso por medio de las armas para no anexarse al Imperio Mexicano. José Matías Delgado es nombrado presidente de la Junta Gubernativa y Manuel José Arce como comandante general. Estas dos personas van a ser claves en este proceso político, de tal suerte que lo lleva a enfrentarse a tropa que era enviada desde Honduras, desde Guatemala, e incluso Vicente Filísola, que fue el criollo muy amigo de Agustín I, que había sido nombrado como el jefe de la división auxiliar, es enviado con su tropa. Al final logran llegar a San Salvador. No obstante, los republicanos habían decidido enviar una comitiva a los Estados Unidos, pues, de Norteamérica, pues habían dicho que era preferible unirse a Estados Unidos de Norteamérica y no unirse al Imperio Mexicano. Entonces, este proceso va a concluir hasta julio, el 1 de julio de 1823, cuando se declara formalmente la independencia. Se recuerda la independencia del 15 de septiembre. Se declara formalmente la separación al Imperio Mexicano, pues de todos modos el Imperio de México ya había caído. El Imperio Mexicano había estado tambaleando desde mediados de 1822, pues Agustín de Iturbide no había logrado entrar en diálogo con el Congreso que estaba gobernando en el Imperio Mexicano. Habían tenido una larga cadena de desavenencias entre los diputados y él, de tal suerte que Agustín de Iturbide decide disolver el Congreso, luego manda a arrestar a una cantidad de personas, y el Imperio Mexicano pues entonces venía ya en declive. Esto sirvió para que la disidencia de San Salvador lograra permanecer, al final se logró anexar a México, pero lograra permanecer, digamos, con sus ideales aún incólumes, de tal suerte que llega hasta el 1 de julio de 1823, cuando se declara la separación total de España, de México, de cualquier otra potencia, y se pasa a formar lo que se conoce como las Provincias Unidas del Centro de América. La gran importancia de este suceso político ocurrido entre 1821, el 22 y el 23 es en gran medida la obstinación de los sansalvadoreños por establecer un sistema diferente al que estaba ofreciendo el naciente Imperio Mexicano, es decir, una monarquía constitucional. Los sansalvadoreños optaban por una república federal, democrática, popular, no que se separara la antigua audiencia, sino que se pensara en otra manera de hacer política, en otra constitución, y no en adherirse al Imperio Mexicano.
La otra gran importancia de este proceso es destacar el surgimiento del propio Imperio de México, ¿no? Que por diversas razones no se va a sostener en el tiempo, no obstante también fue parte de todos estos procesos independentistas que se habían estado desarrollando en el sur de América, en el centro y en el norte de América.